Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose ¿qué secretos guardaban Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, han leído bien. Dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, que conquistaron corazones en todo el mundo con su química en Erkenci Kuş, y de quienes se rumoreaba una relación muy especial. Vamos a indagar en los detalles, analizar las pistas y recordar los momentos que alimentaron la especulación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Ya saben, el botón rojo está ahí abajo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse. La historia de amor en pantalla de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue, sin duda alguna, un fenómeno. Sus personajes Candivit y Sanemeyn nos regalaron momentos de pura magia, de tensión romántica, de risas y de alguna que otra lágrima. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible para los espectadores no creer que algo más allá de la ficción estaba sucediendo. Y precisamente ahí es donde nacen los secretos, en esa delgada línea entre lo que vemos en la pantalla y la vida privada de los actores. Desde el inicio de la serie, los fans se volcaron en esta pareja. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, cada entrevista, cada gesto que pudiera interpretarse como algo más que amistad. Y es que no era para menos. Can y Demet se presentaban ante el público con una complicidad que traspasaba las cámaras. Compartían bromas, se apoyaban mutuamente en eventos, y a menudo se les veía juntos fuera del set, alimentando aún más los rumores de un romance. Uno de los primeros secretos o puntos de interés giraba en torno a la intensidad de su relación en el set. Se hablaba de cómo se preparaban juntos para las escenas, de cómo se ayudaban a canalizar las emociones de sus personajes. ¿Era esto simplemente profesionalismo y compañerismo, o había algo más profundo? Las anécdotas que surgían, a menudo contadas por ellos mismos o por miembros del equipo, pintaban un cuadro de conexión especial. Can, conocido por su carisma arrollador y su naturaleza juguetona, parecía encontrar en Demet una compañera que podía seguirle el ritmo, que compartía su sentido del humor y su pasión por el trabajo. Y Demet, con su dulzura y su talento innato, irradiaba una energía que cautivaba a Can. Recuerdo perfectamente cómo en entrevistas conjuntas, sus miradas se cruzaban de una manera que para muchos hablaba volúmenes. Las sonrisas tímidas, los silencios cargados de significado, los gestos de apoyo que parecían instintivos. El público, ávido de historias románticas y finales felices, veía en ellos a la pareja perfecta. Y cuando las cámaras se apagaban, la pregunta persistía, ¿realmente estaban juntos? Los rumores se intensificaron cuando comenzaron a surgir noticias sobre supuestas escapadas juntos, viajes secretos. Si bien nunca se confirmaron oficialmente en ese momento, las filtraciones y los avistamientos en aeropuertos o ciudades turísticas, a menudo interpretados por los fans, crearon un aura de misterio. Se especulaba sobre si sus encuentros eran para disfrutar de tiempo libre juntos, o si estaban consolidando una relación más seria. Otro aspecto intrigante era la forma en que manejaban la prensa y la atención pública. Si bien ambos eran conscientes de que ser figuras públicas implicaba estar bajo el escrutinio, a menudo parecían mantener una distancia prudencial al hablar de su relación. Si bien no negaban categóricamente la posibilidad de algo más que amistad, tampoco lo confirmaban abiertamente. Esta ambigüedad, lejos de apagar los rumores, los avivaba aún más. Era como si quisieran mantener un cierto misterio, un espacio privado en medio del torbellino de fama. Además, la intensidad de la fanaticada jugaba un papel crucial. Los fans de Erkenci Kuş eran increíblemente apasionados. Crearon cuentas dedicadas a Can y Demet como pareja, editaban vídeos conmovedores y compartían teorías sobre su relación. Esta energía colectiva, este deseo de verlos juntos, creaba una presión implícita sobre los actores. A medida que la serie llegaba a su fin, la especulación sobre si continuarían juntos fuera de la pantalla se volvió aún más intensa. Hubo un periodo en el que pareció que la relación se estaba fortaleciendo con reportes de salidas a cenar y paseos juntos. Las redes sociales se llenaron de pruebas visuales, aunque a menudo borrosas o inconclusas. Y fue en este punto cuando las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado para muchos.
Se habló de que ambos estaban viviendo un momento muy intenso de sus carreras, con proyectos individuales en el horizonte y una creciente proyección internacional. Can Yaman, en particular, estaba empezando a recibir ofertas de proyectos en Italia y otros países europeos. Demet Özdemir también estaba consolidando su carrera y explorando nuevos horizontes. ¿Podría ser que la intensidad de sus carreras y sus aspiraciones individuales hayan sido un factor en la evolución de su relación? Lo que sí es cierto es que en un momento dado, la relación que tantos esperaban que se consolidara públicamente pareció desvanecerse. Y aquí es donde entran los secretos, o mejor dicho, las explicaciones que se dieron o se rumorearon. Algunas fuentes apuntaban a diferencias en sus aspiraciones profesionales. Otras a la simple evolución natural de una relación que quizás no estaba destinada a superar la pantalla. También se especuló sobre presiones externas, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el constante ojo público y mediático. Cuando cada paso que das es analizado y juzgado, puede ser abrumador. Quizás en algún momento decidieron que lo mejor para ambos era mantener su relación en un plano más privado, o simplemente que sus caminos debían separarse. Hubo un periodo en el que ambos actores estuvieron más reservados al hablar el uno del otro. Las entrevistas se volvieron más cautelosas y la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales fue notada por los fans más atentos. Esta falta de confirmación o desmentido oficial para muchos era la prueba de que algo había sucedido, de que había una historia detrás de los escenarios que no querían compartir. Lo que podemos decir con certeza es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue especial. Crearon magia en Erkencikus, y esa magia se proyectó en sus vidas privadas, al menos en la imaginación de millones de fans. Los secretos que los rodeaban en gran medida eran el reflejo de nuestro propio deseo de creer en una historia de amor de cuento de hadas. Quizás, la verdadera secreta era la complejidad de la vida real. Las relaciones, incluso entre personas famosas, tienen sus altibajos, sus evoluciones y sus finales. Lo que vimos en pantalla fue una historia de amor, y lo que sucedió fuera de ella pertenece a su privacidad. Y en ese sentido, son libres de mantenerlo en secreto, o de compartirlo cuando y como ellos decidan. Lo importante es recordar la maravillosa experiencia que nos brindaron como pareja en la ficción. Su trabajo juntos nos hizo soñar, nos emocionó y nos demostró el poder de la química en la actuación. Y aunque los rumores de su relación hayan quedado en el pasado, el recuerdo de su conexión en Erkencikus perdurará. Así que, para resumir, lo que Can Yaman y Demet Özdemir aparentemente ocultaban no eran tanto secretos oscuros o escandalosos, sino más bien la evolución de su relación personal fuera del ojo público. La intensa conexión que mostraron en Erkencikus alimentó las esperanzas de los fans de una relación real, y las especulaciones sobre salidas, viajes y un romance floreciente estuvieron presentes durante mucho tiempo. Sin embargo, la realidad de sus vidas y carreras, quizás, jugó un papel en la dirección que tomaron sus caminos. La ambigüedad mantenida, o la falta de confirmación explícita, se convirtió en el secreto que tantos intentaron desvelar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los misterios y rumores que rodearon a Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que realmente tuvieron una relación fuera de la pantalla? ¿Qué recuerdan ustedes de su química en Erkencikus? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.